Buenas tardes, a continuación vamos a presentar la fase colaborativa, fase 3, presentada por Evelyn Paola Jiménez Vargas, Juan Felipe Ochoa Rodríguez, Jenny Fabiola Páez, Marilyn Dayana Quevedo Lea. Análisis de la película Spider, El Castor, Una mente brillante. Análisis de la película Spider. Alteraciones del proceso psicológicos. En esta película se presentan alteraciones a Bleuler, se le debe al término esquizofrenia, ruptura de la personalidad en 1911, así como una mejor delimitación del estado esquizofrénico al que caracterizó por la diferenciación entre síntomas primarios o nucleares de la enfermedad y síntomas secundarios que pueden estar presentes en otros trastornos y de hecho surgen de los primarios. También se muestra afectado a las ideas delirantes, a cualquier alucinación que manifieste al lenguaje desorganizado o al comportamiento desorganizado o catotónico. En el trastorno psicótico debido a una enfermedad médica y en el trastorno psicótico inducido por sustancias psicóticas se refiere a las ideas delirantes, procesos, pensamientos, lenguaje desorganizado o al comportamiento desorganizado o catatónico, memoria, mente frágil e inestable, lenguaje, deterioro cognitivo, alogia, obradilia soliólicos, percepción, alucinaciones visuales, atención, falta de concentración, orientación, tiempo, afectivo, enamoramiento hacia la madre. Buenas noches, mi nombre es Juan Felipe y en este momento presentaré acerca de uno de los trastornos que pude identificar en la película El Castor, ¿sí? El cual pues es el trastorno de identidad disociativa, más conocido como TID. Pues encontramos que la personalidad de Walter se ve totalmente arrollada o digamos que se pudo que ver afectada a raíz de esta nueva imagen, personalidad que él creó, pues acerca pues del castor que el títere de castor que encontró en la basura, el cual pues empezó a tomar como personalidad, empezó él a refugiarse en él y empezó a crear una doble identidad, ¿sí? Se puede decir que estas dos personalidades acaban compitiendo pues por el control total del sujeto, en el cual pues se fue desencadenando un TID, el cual pues voy a explicar a continuación de qué se trata. Este trastorno también es conocido como el desorden de personalidad múltiple. Lo hemos visto en variedad de películas, pero creo que en esta película encontramos nada más que serían dos personalidades, ¿sí? Ese trastorno disociativo se caracteriza por la existencia de dos o más identidades en una persona cuya pues cada una de estas identidades tiene su propio patrón, tiene su forma de pensar, de actuar, tiene hasta su diferente voz. eh, Son varias identidades en un solo sujeto. Entonces pues vemos que Walter se vio afectado por causa de este trastorno, el cual pues nació a raíz de tantos problemas que su estrés y su vida cotidiana de empleado, de papá, fueron desencadenando en él. Evidentemente pues encontramos que Walter perdió el sentido total de su realidad, el sentido total de quién era él, y pues ahí se vio afectada mucho su recuperación física y psíquica, pues al parecer pues se complicó y no se presentaba como se debía al final de la historia, ¿sí? Yo pienso que pues lo que le ocurrió al protagonista o a Walter se ve pues que al final de su periodo de manía pues desarrolla un brote psíquico, un brote psicótico cercano pues a lo que llamamos esquizofrenia, ya que pues este personaje pues tuvo una tendencia agresiva hacia sí mismo, el cual pues le llevó a cortarse el brazo, quitárselo y pues ahí pues empezó como su etapa a mostrar su patrón esquizofrénico.
Creo que este trastorno se evidenció muy bien en esta película y fue uno de los patrones o trastornos que más vi significativos dentro de esto, igual que la esquizofrenia que se fue uniendo a raíz de estos patrones. Muchas gracias. Mi nombre es Jennifer Fabiola Páez, estudiante de psicología del quinto semestre. A continuación les voy a hablar sobre el análisis de la película del Castor. En este análisis vemos reflejados los trastornos bipolar, trastorno de identidad disociativo y la esquizofrenia. Entonces, en esta película se resalta la depresión, la motivación, el trauma, el miedo, la desconfianza y las emociones. Entonces, Walter, ¿quién era Walter? Walter era un actor, es el actor principal de esta película y, y en donde se desenvuelve todo este drama, cumple varios roles, es padre, esposo y dirige una exitosa empresa que va rumbo a la quiebra, al igual que su núcleo familiar, que está en un colapso total. Entonces, Walter es una persona sumida en una tremenda depresión, eh, adulto de muchos factores. Él acude a diversas alternativas por salir de su depresión crónica. Entonces, como lo son los medicamentos, talleres de apoyo y finalmente acude al aislamiento. Walter tocó fondo al tratar de quitarse la vida. Él consideraba que él era la única salida para solucionar su problema. Es allí donde su otro yo sale a reducir el miedo, sale a reducir por medio de una marioneta como una fuente de desahogo emocional. En ella encuentra ese respaldo, esa seguridad para enfrentarse a sus diferentes problemas, a salir de esa profunda depresión y a darle las herramientas necesarias y a la fortaleza para en un ambiente social y familiar. Entonces, por otro lado, se observa que la otra personalidad de Walter le permite incorporarse nuevamente a su familia, trabajo, ganando muchos espacios perdidos. Eh, pero se aferra tanto a esa nueva personalidad que crea dependencia total de la marioneta, en donde estas dos personalidades terminan cumpliendo por el control del sujeto, que finalmente Walter toma una decisión radical que le permitió identificar el camino que debía tomar y conocer la realidad, la cual a la cual debió enfrentarse. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Paola Jiménez. Les voy a hacer el análisis sobre la película Mente Brillante. Esta película tiene un flujo casi continuo de habla acelerada, cambios temáticos bruscos, es habitualmente se basan en la asociación y la comprensión de estímulos. Esta película se da a conocer, ellos dos se dan a conocer, su esposa, ambos descansan y hablan a cumplir interacciones para que el esfuerzo que han tenido sea acelerado y tienen información de el uno al otro demasiado directo. En la primera alucinación es la aparición de una persona en su cuarto, el cual después transforma de su amigo Charles. La segunda alucinación se presenta como un director del Departamento de Defensa. Y la tercera alucinación se presenta como la sobrina de Charles llamada Masters.
Bueno, en esa película estas alucinaciones son falsas con el objetivo de acontecimiento de la naturaleza sensorial. El delirio de la referencia, con visión de los hechos o la gente del ambiente más próximo. El protagonista se ve a sí mismo como el centro de todo. O sea, él creía que era el centro de atención, lo que digan en la televisión o que sucedía, él creía que pasaba por él. El delirio de persecución, creencia delirante de que uno es un objeto de persecución. El sujeto puede actuar aún estando en supuesta persecución, el cual se aprecia cuando el elegido para una misión, descifrando códigos, descubriendo la trayectoria de una bomba elaborada por los rusos durante el transcurso, se siente perseguido y observado, según él, por los rusos. Apatía, el estado de desinterés y falta de motivación y entusiasmo. El protagonista se muestra indiferente frente al mundo y a sí mismo. Afectivamente, lo que ocurra a los demás poco le importaba o poco le importa, con excepción a lo que le ocurría a lo que le pasara a su esposa. Era a la única persona que le importaba qué le pasaba. También se ve en la película un síndrome de sobrevivencia, que son las creencias de distintos niveles de plausibilidad emocionalmente cargadas. Se siente poseedor de capacidades por sobre los demás, y podemos inferir que a partir de la primera escena donde se encuentran otros compañeros de la universidad, expresa que Martin Hanser, comprendo que estás acostumbrado al error y yo leí tus cosas, ambas son de cifras de nazis y lo de las ecuaciones, y bueno, esto ha convencido de que no hay una sola idea innovadora de ninguna de ambas. La labilidad emocional. Se infiere de los cambios bruscos de ánimo con el que cuenta el protagonista, en ocasiones cuando juega ajedrez o cuando no puede resolver una ecuación. Aislamiento social, falta de contactos sociales y tener pocas personas con las que pueda interactuar. El protagonista en varias oportunidades se aleja del contacto social, sustituyendo esto con alucinaciones falsas. Y la alteración del impulso de tipo compulsivo. Estos son trastornos en los que la persona experimenta grandes dificultades o no es capaz de resolver o soportar o resistir acciones que acabarán siendo nocivas para él. Nas emprende en el control de todas las situaciones, además no logra evitar la realización de ecuaciones, elaboración de teorías en todo contexto y ejemplo. Inició cuando realizaba la teoría de la corbata o cuando realizaba la teoría rubia en el bar. Muchas gracias.